Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 4, en la que abordaremos y orientaremos el estudio del asma bronquial y de las neumonías, dos enfermedades respiratorias que afectan a una gran parte de la población, ocasionando diversos grados de discapacidad y muerte. En el caso del asma bronquial, se tratará como enfermedad frecuente y con gran impacto social. A pesar de los adelantos de la ciencia médica, es la única enfermedad previsible donde la morbilidad, la hospitalización y las muertes han aumentado o permanecen constantes en casi todo el mundo. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos sociomédicos y morfofisiopatológicos con los contenidos referentes al asma bronquial y las neumonías. Interiorizar la importancia de la prevención de estas entidades en el nivel comunitario. Describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones del asma bronquial y las neumonías. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de estas entidades y seleccionar la conducta terapéutica integral correcta en cada paciente portador de asma bronquial o neumonía inflamatoria. El asma bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, reversible espontáneamente o por el uso de tratamiento, y caracterizada por hiperreactividad bronquial de origen multifactorial, que en individuos susceptibles ocasiona sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos, como resultado de la reducción bronquial por espasmo de la musculatura, edema e hipersecreción mucosa. En su definición, se expresan tres componentes de este proceso: la inflamación, la obstrucción y la hiperrespuesta bronquial. Además de las alteraciones clínicas de esta entidad, se producen problemas sociales por inasistencia escolar y laboral, trastornos familiares y psicológicos en el paciente. En la literatura encontrarás en el lunes, por lo que debes revisar en el libro de texto. Existe variabilidad de un país a otro y en un mismo país dado por condiciones ambientales en el estudio del asma bronquial. En las últimas décadas se observa un aumento en la prevalencia del asma que oscila de un 3% en algunas regiones hasta el 25% en otras. Es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero lo hace de manera predominante al principio de la vida. Cerca de la mitad de los casos se inician antes de los 10 años de edad y otra tercera parte lo hacen antes de los 40 años. Durante la infancia predominan en los varones, pero las frecuencias por género se igualan después de los 30 años. Desde el punto de vista etiológico, el asma es una enfermedad multifactorial en los que intervienen los genéticos y ambientales como virus, alergenos y exposiciones ocupacionales. La atopia es el único gran factor de riesgo para el desarrollo del asma, en el que se encuentran con frecuencia antecedentes familiares de alergia, pruebas cutáneas positivas y elevación de los niveles de IgE. En estos pacientes, la enfermedad se inicia generalmente en la infancia. Otros pacientes no tienen antecedentes personales o familiares de alergias, pruebas cutáneas negativas y niveles de IgE normales. Esta forma se denomina asma no atópica y su inicio suele ser en edades más avanzadas. Muchos pacientes se encuadran en un grupo mixto con características de ambas formas. La comprensión de la etiopatogenia del asma bronquial es de gran valor para explicar las manifestaciones clínicas y la elección de la conducta terapéutica integral. Es el resultado de un estado persistente de inflamación de las vías respiratorias como consecuencia de una interacción entre las células inflamatorias, de los mediadores y citocinas en el epitelio del árbol bronquial.
Las células involucradas en la respuesta inflamatoria son los mastocitos, eosinófilos, linfocitos y células epiteliales de las vías respiratorias. Cada una de estas células contribuye con mediadores y citocinas que inician y amplifican tanto la inflamación aguda como los cambios patológicos a largo plazo. Los mediadores descargados producen una reacción inflamatoria intensa e inmediata, que consiste en broncoconstricción, congestión vascular, edema de la mucosa, aumento en la producción de mucus y trastornos del transporte mucociliar. Entre los mediadores más importantes están la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, el tromboxano, el factor activador de plaquetas, la bradicinina, la anafilotoxinas, endotelina, el óxido nítrico, las interleuquinas y los factores de crecimiento. También desde el punto de vista etiopatogénico, se consideran los estímulos que incrementan la reactividad de las vías respiratorias, los cuales se agrupan en las siguientes categorías: los alergenos, que incluyen pólenes, los ácaros presentes en el polvo doméstico, los hongos, los animales domésticos como el gato y el perro. Esta lista de alergenos se ha ampliado a través del tiempo. Los estímulos farmacológicos, por ejemplo la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, los contaminantes ambientales, las exposiciones laborales a productos químicos y polvo de madera, entre otros, infecciones víricas o bacterianas, ejercicios sobre todo en ambiente frío, emociones y la inhalación activa y pasiva del humo del tabaco. El dato fisiopatológico característico del asma es la reducción del diámetro de las vías respiratorias por la contracción del músculo liso, la congestión vascular, el edema de la pared bronquial y la presencia de secreciones firmes y espesas. El resultado final es un incremento de la resistencia de las vías aéreas, una disminución de los volúmenes expiratorios forzados y de la velocidad del flujo, una hiperinsuflación pulmonar, un aumento del trabajo de la respiración con agotamiento de los músculos respiratorios, cambios de retracción elástica, distribución anormal de la ventilación y del flujo sanguíneo pulmonar, con desequilibrio de sus relaciones y alteraciones de los gases arteriales. Profundiza estos aspectos en tu libro de texto. La hipoxia es un dato constante durante las exacerbaciones agudas, acompañada con frecuencia de hipocapnia y alcalosis respiratorias. En caso de obstrucción severa durante la crisis, se encontrarán signos de acidosis respiratoria, lo que se considera signo de gravedad, lo cual será objeto de estudio en otro capítulo. Para el médico general resulta de interés establecer el diagnóstico positivo de un paciente asmático. Este es evidente si se realiza durante una crisis de asma. De lo contrario, precisarás de una historia clínica detallada. Se necesita de un interrogatorio que incluya los antecedentes, precisar los factores predisponentes, causales y desencadenantes, así como los síntomas específicos durante la crisis, la evolución de esta, el tratamiento que ha llevado anteriormente. Y aún así, al final del interrogatorio, puede ser que no llegues al diagnóstico de asma y se trate de otra enfermedad y tengas que hacer su diagnóstico diferencial. Desde el punto de vista clínico, la tríada sintomática que caracteriza el asma bronquial es la disnea, tos y presencia de sibilancias. La típica es episódica. Resulta relativamente fácil al médico diagnosticar un paciente en crisis.
A menudo, la crisis es precedida por pródromos, como son presencia de tos seca, cosquilleo nasal, lagrimeo, opresión torácica y estornudos. Posteriormente, aparecerá la disnea. La respiración se hace ruidosa, audible y con sibilancias en ambas fases de la respiración, y la expiración se prolonga. Recuerda, todo lo que silba no es asma. Al examinar a un paciente con crisis de asma bronquial, encontrarás taquicardia, taquipnea, tórax hiperinsuflado, con aumento de su diámetro anteroposterior. El paciente suele estar inquieto, sudoroso, se queja que el aire no le llega. A la palpación, la expansividad torácica está disminuida. Al percutir, encontrarás sonoridad pulmonar aumentada difusamente, y en la auscultación se escuchan los estertores roncos y sibilantes en ambos campos pulmonares. No es raro auscultar sibilantes en el periodo intercrisis o ser normal su auscultación. Hay signos que alertan al médico sobre la evolución desfavorable de una crisis de asma y que constituyen señales de gravedad. Estos son: pérdida de los ruidos pulmonares adventicios, sibilancias de tono agudo, pulso paradójico, actividad de los músculos accesorios de la respiración, agotamiento del paciente, confusión mental, insomnio, taquicardia mayor de 120 pulsaciones por minuto o bradicardia menor de 60 pulsaciones por minuto. Cianosis. La ausencia de estertores secos no significa que no está en crisis. Puede ser un signo de gravedad por la intensidad de la obstrucción. Entre las enfermedades que con mayor frecuencia debe hacerse el diagnóstico diferencial en relación con el asma están el pseudoasma cardíaco, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, la parálisis de las cuerdas vocales, el tromboembolismo pulmonar, la obstrucción mecánica de las vías aéreas por tumores o cuerpos extraños, episodios de tos, disnea y sibilancia inducidas por medicamentos. Para ello, te apoyarás en la anamnesis y el examen físico del paciente. En relación con la evolución de esta enfermedad, es importante que conozcas que aunque el asma no es catalogado como una enfermedad curable, una atención adecuada, los pacientes pueden llevar una vida activa y satisfactoria. Depende de la información que tiene el paciente sobre su enfermedad, el conocimiento de sus posibilidades. Puede hacer una vida normal en la mayor parte de los casos. En otros, podrá necesitar el apoyo de un psicólogo. Cuando la enfermedad comienza en la infancia, el 50% de los pacientes al llegar a la adolescencia estaría libre de síntomas o con una mejoría notable. Un porcentaje pequeño de estos pacientes empeorarán. En los pacientes que debutan en la edad adulta y en 1% de los que arriban a la adultez siendo asmáticos, la enfermedad suele empeorar. En momentos de cambios endocrinos, los síntomas pueden desaparecer en unos pacientes o agravarse en otros, como sucede durante la pubertad, el embarazo, la menstruación y la menopausia. La crisis repetida durante años deja su huella anatómica y funcional como el enfisema pulmonar, en cuyo caso el paciente nunca estará libre de disnea, situación que se conoce como asma crónica o asma envejecida. Para su clasificación, podrás encontrar varias de estas por varios autores. Utilizaremos la que la clasifica desde el punto de vista clínico en asma intermitente y asma persistente, lo cual es de gran utilidad para seleccionar la conducta terapéutica.
La permanencia o no de un paciente en una de estas categorías debe evaluarse cada 3 meses. El asma intermitente se caracteriza por cursar con episodios de disnea y sibilancia de intensidad variable, intercalados con periodos asintomáticos. Predomina en la infancia y los episodios suelen estar relacionados con causas desencadenantes alérgicas o no alérgicas, como en el ejercicio, las infecciones virales, la exposición a humos y tóxicos, o no mostrar relación con causas evidentes. En general, esta es de buen pronóstico. Por otro lado, el asma persistente se caracteriza por la presencia de síntomas continuos en forma de tos, sensación disneica y sibilancia. Los síntomas aumentan durante la noche. Suele iniciarse en pacientes adultos, aunque se recoge la historia de asma intermitente en la infancia. El empleo de fármacos broncodilatadores es obligado en estos enfermos. Tiene peor pronóstico y el paciente requiere tratamiento y supervisión médica de por vida. Los criterios para incluir a un paciente en una de estas categorías puede ser revisado en tu libro de texto. El diagnóstico del asma es eminentemente clínico. Existen algunos exámenes diagnósticos que nos ayudan a corroborarla y a conocer el factor desencadenante. Entre estos se encuentran las pruebas funcionales respiratorias, en la que se mide el flujo expiratorio máximo y el volumen expiratorio en el primer segundo, mostrando ambos valores inferiores al 40% del esperado. La citología del lavado bronquial contribuye a la etiología y evolución de la enfermedad. Las pruebas alérgicas cutáneas resultan el método más sencillo, sensible y específico para identificar el o los alergenos que desencadenan la crisis. La radiografía de tórax mostrará en el periodo intercrisis normalidad y mostrará signos de atrapamiento aéreo durante la crisis. Una radiografía de senos perinasales para detectar sinusitis o pólipos. El conteo de eosinófilos en el suero y esputo corroborarán aumento y apoyan el origen alérgico de la crisis. El análisis del esputo en busca de cristales de Charcot-Leyden y espirales de Cushman, ya conocidos por ustedes. Los niveles séricos de IgE específica, donde habitualmente se encuentran elevados. Atendiendo que el asma tiene alta prevalencia en la comunidad, será el médico general el que coordinará la estrategia terapéutica y la asistencia de un especialista si lo requiere. Dado que es una enfermedad crónica, tanto el paciente como la familia se involucrarán estrechamente con el médico, el que debe conocer bien a cada paciente, sus elementos causales desencadenantes, factores asociados y otros elementos socioeconómicos. El objetivo del tratamiento radicará en mejorar la calidad de vida al prevenir las agudizaciones, evitar los efectos secundarios, normalizar en lo posible la función de las vías respiratorias y disminuir los costos familiares y sociales. La única estrategia útil para el cumplimiento terapéutico es la educación al paciente y sus familiares sobre su enfermedad, sus síntomas, cómo reconocer las exacerbaciones, conocer los medicamentos y la técnica correcta de su administración. El tratamiento de esta entidad tiene dos momentos: el tratamiento durante la intercrisis y el tratamiento de la crisis o ataque. Ambos pueden ser en la comunidad. El tratamiento durante el periodo intercrisis tiene como objetivo prevenir la aparición de las manifestaciones de la enfermedad, conservar dentro o cerca de lo normal la función pulmonar y mantener al paciente a un nivel normal de actividad. La prevención de la aparición de la crisis
se hará sobre la base de medidas preventivas, empleo de terapia farmacológica con broncodilatadores de forma oral o inhalada y antiinflamatorios del tipo glucocorticoides, además de la educación y participación del paciente en esta estrategia. Las medidas preventivas que todo médico general debe conocer y aplicar son la eliminación de alergenos e irritantes responsables, donde el papel del médico integral comunitario es fundamental, la hiposensibilización mediante vacunas, la realización de ejercicios respiratorios en la medida que lo requiera. Estos se podrán planificar en coordinación con un servicio de rehabilitación. Profundiza estos contenidos en tu libro de texto. Entre las medidas farmacológicas más empleadas en la intercrisis está el empleo de antiinflamatorios. En el grupo de los glucocorticoides se encuentran la beclometasona, la fluticasona y la budesonida. Este tratamiento es efectivo en la inflamación de la vía aérea. El grupo de los antileucotrienos son efectivos para prevenir el asma por ejercicios, la exposición a alergenos y en el asma por aspirina. Los más empleados son el safirlucas, el montelukast y el pramlukast. En el grupo de los inhibidores de la degranulación de los mastocitos, el más empleado es el cromoglicato disódico o Intal. Para el tratamiento de un paciente con crisis de asma bronquial, es preciso definir los siguientes aspectos: los factores precipitantes, el empleo previo de broncodilatadores y el tiempo de evolución de la crisis. Lo más importante en este momento es evitar la muerte, restituir lo más rápido posible el nivel de actividad y restituir la función pulmonar. El tratamiento de la crisis varía según la severidad de esta. No dejes de observar cada signo clínico del paciente, tantas veces sea necesario. Reevalúalo cada 20 minutos. Auscúltalo detenidamente. Organiza el esquema de tratamiento a emplear. Todas estas consideraciones podrás, durante la práctica médica, observarla. Las pautas terapéuticas actualmente recomendadas para el tratamiento prolongado del paciente asmático siguen un diseño escalonado basado en la gravedad de la enfermedad, para lo cual se tiene en cuenta la frecuencia y la intensidad de los síntomas. La clasificación de esta entidad que utilizaremos es la que la clasifica teniendo en cuenta los síntomas en periodo asintomático y exacerbaciones, aparición de síntomas o no nocturnos y la función pulmonar. Se clasifica en asma leve intermitente y leve persistente, y asma persistente moderada y persistente severa. Observa el cuadro resumen que aparece en la pantalla con las características de asma leve intermitente y leve persistente. Ahora te mostramos en el cuadro que aparece en pantalla las características del asma persistente moderada y persistente severa, también atendiendo a los mismos parámetros que el anterior. Los grupos farmacológicos utilizados en el tratamiento de la crisis son los broncodilatadores, entre los que están simpático-miméticos beta 2. Los más usados son los de acción corta, como el salbutamol y la terbutalina. La vía preferida es la aerosólica, dada su eficacia y amplio margen terapéutico. Los de acción prolongada disponibles también en aerosol son el salmeterol, el albuterol y el formoterol. Veamos ahora las teofilinas. Ocupan un lugar secundario,
tras los simpático-miméticos beta 2 porque su margen terapéutico es muy estrecho. Se pueden emplear por vía oral o por vía intravenosa. Los antimuscarínicos, los representantes de este grupo son el bromuro de ipratropio, el tiotropio, que se administran por vía inhalatoria. Solo se emplean en asma con componente tusígeno importante, las provocadas por betabloqueadores y las de origen psicógeno. Los antiinflamatorios esteroideos por vía intravenosa en aquellos pacientes con prolongación de la crisis, situación clínica conocida como ataque y en los que se emplean terapia esteroidea sistemática. Observa el cuadro resumen que te estamos mostrando. Las dosis, formas de presentación, vía de administración y principales reacciones adversas de estos medicamentos, debes revisarlo en tu libro de texto y en el CD de farmacología clínica. El paciente con asma intermitente ligera no necesita tratamiento a largo plazo, solo precisa de educación y alivio rápido con broncodilatadores beta 2 agonistas. En el caso de un paciente con asma persistente ligera, el tratamiento prolongado es con dosis bajas de esteroides inhalados e Intal, utilizando la teofilina como alternativa. Para el alivio rápido, se utilizará broncodilatador beta 2 adrenérgico a demanda. Para el paciente con asma persistente moderada, el tratamiento a largo plazo es con dosis medias de corticoides inhalados y agregar un broncodilatador beta 2 de acción prolongada. El alivio rápido de los síntomas es con broncodilatador inhalante beta 2 adrenérgico a demanda del paciente. Para el tratamiento prolongado de un paciente con asma persistente severa, se emplearán esteroides inhalados a dosis altas y broncodilatadores beta 2 adrenérgicos inhalados. En caso necesario, se sugiere utilizar teofilina de liberación lenta. Para el alivio rápido de los síntomas, se debe utilizar broncodilatador beta 2 inhalado de corta duración. Todas estas variantes terapéuticas podrás profundizarla en la práctica médica docente desde el consultorio y en las guardias médicas. El tratamiento del periodo de agudización moderada y severa serán objeto de estudio en otro momento. Dentro de las complicaciones del asma bronquial se encuentra la más grave y temida de esta enfermedad, el estatus asmático, que es a su vez la causa de muerte en muchos de estos pacientes. También puede presentarse neumotórax o neumomediastino como complicación, infecciones sobreañadidas y la telectasia por el impacto de un bronquio por un tapón mucoso, lo que ensombrece el pronóstico. La bronquiectasia y la insuficiencia respiratoria crónica se verán como complicaciones en pacientes de largo tiempo de evolución. Otra de las enfermedades que estudiaremos es la neumonía, entidad que representa una elevada tasa de hospitalizaciones y muertes. Es más frecuente en niños de corta edad y en ancianos. Es la afección que con mayor frecuencia justifica el ingreso de un paciente en el hospital y la causa más frecuente de muerte de origen infeccioso. Siendo tan frecuente esta enfermedad, podemos preguntarnos, ¿qué es la neumonía? La neumonía es una inflamación pulmonar debida a un agente infeccioso. Para el anatomopatólogo, esto significa infección en los alvéolos y en el intersticio, que se manifiesta por aumento del peso del órgano, sustitución de su trama normal por zonas de condensación y presencia de leucocitos, eritrocitos y fibrina. Para el médico general, esto significa una constelación de síntomas y signos en combinación con opacidades pulmonares en la radiografía.
Teniendo en cuenta el lugar donde se adquiere, esta puede ser de origen comunitario o extrahospitalaria y la adquirida en el hospital o nosocomial. Las neumonías adquiridas en la comunidad son aquellas que contraen pacientes no institucionalizados, independientemente de la enfermedad asociada que padezca. Por su parte, la neumonía nosocomial es la infección del tracto respiratorio inferior en la que los síntomas y signos aparecen después de las 48 a 72 horas que siguen al ingreso por otra enfermedad. En relación con su comportamiento epidemiológico, la tasa global de neumonías varía de 8 a 15 casos por cada 1000 personas por año, con cifras más altas en las edades extremas de la vida, en los varones y durante los meses de invierno. Las neumonías nosocomiales constituyen la primera causa de muerte por infecciones intrahospitalarias y la tercera causa de infecciones en pacientes ingresados. La tasa de mortalidad oscila entre 0,4% en tratados ambulatoriamente y 35% en los que precisan atención en cuidados intensivos. En pacientes con neumonía intrahospitalaria, la mortalidad está entre un 25 y un 50%. Entre los factores que incrementan el riesgo para que una persona padezca de neumonía en la comunidad se encuentran la edad, en la que el paciente mayor de 60 años es más propenso a padecerla, hábitos tóxicos como el hábito de fumar y el alcoholismo, la hospitalización reciente o actual, la utilización de antibiótico-terapia previa y la coexistencia con otras enfermedades como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, las hepatopatías crónicas, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad cerebrovascular, la malnutrición, el encamamiento, los esplenectomizados, las neoplasias y las inmunodeficiencias. Los agentes etiológicos que con mayor frecuencia se aíslan en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad son el Streptococcus pneumoniae o neumococo, el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Chlamydia pneumoniae y la Moraxella catarrhalis, agentes patógenos que has podido estudiar durante el transcurso de la asignatura Morfofisiopatología Humana 1 y además has podido ver cómo se comportan durante tu práctica docente cuando producen algún proceso patológico. Por su parte, en pacientes con neumonías intrahospitalarias, los gérmenes más frecuentes son los bacilos aerobios gram negativos, como la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. En pacientes con SIDA, los microorganismos oportunistas que invaden el parénquima pulmonar son el Pneumocystis carini, el Mycobacterium tuberculosis, el Streptococcus. En la etiopatogenia de esta enfermedad, los microorganismos pueden alcanzar la superficie del epitelio respiratorio por las siguientes vías: la inhalatoria, la colonización de la superficie mucosa, la extensión directa y la hematógena. Las dos últimas no son habituales. La vía inhalatoria es la más frecuente para virus, organismos atípicos, hongos y micobacterias. Revisa la fisiopatología de esta entidad en tu libro de texto. Desde el punto de vista morfofisiopatológico, la lesión inflamatoria aguda es la manifestación histológica de la neumonía, la cual consiste en una infiltración neutrofílica y exudación de proteínas plasmáticas que afectan preferentemente a los alvéolos y puede extenderse a unidades respiratorias adyacentes, la que ocasiona una consolidación del parénquima pulmonar. Por tanto, según sea la distribución anatómica de las lesiones, se encontrará un patrón lobar o neumonía lobar, lobulillar o bronconeumonía, intersticial y miliar. Se describen dos fases: la hepatización roja en los primeros días de la enfermedad
y la hepatización gris durante la evolución. En relación con estos aspectos, revisa lo que aparece en tu libro de texto. Abordaremos en estos momentos las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Las mismas son variadas y dependen de diversos factores, como ya conoces, entre los que destacan la edad, el agente causal, el estado de salud previo y el lugar de adquisición de la enfermedad. Merece especial atención la neumonía en el anciano, muy frecuente en la comunidad, cuyo cuadro clínico se caracteriza por su presentación insidiosa, con postración, manifestaciones demenciales y a veces insuficiencia cardíaca. En el adulto joven se presenta el cuadro clínico típico, el cual incluye los pródromos, que por lo general son poco notables y consisten en molestias faríngeas, debilidad, entre otros. El primer síntoma suele ser el escalofrío único, intenso, acompañado de cefalea y seguido de fiebre de 39 a 40 grados centígrados. Al inicio la tos es seca y molesta, pero después se acompaña de expectoración amarilla, viscosa, purulenta, sanguinolenta o herrumbrosa. En este momento el paciente se queja de falta de aire y dolor en punta de costado. Debes tener en cuenta que la forma de presentación puede variar de unos pacientes a otros y que los hallazgos al examen físico dependen de la magnitud y de la profundidad del proceso. Los signos que son indicativos de gravedad de la neumonía son la presencia de taquipnea mayor de 30 por minutos, la confusión mental y la presión arterial menor de 90 con 60 milímetros de mercurio. La evolución de la neumonía ha cambiado con los nuevos antimicrobianos. La fiebre, los síntomas generales y la leucocitosis desaparecen entre el segundo y cuarto días. No así los signos físicos y radiológicos, que pueden persistir hasta 6 semanas, sin que esto sea señal de evolución desfavorable. También en los últimos años ha disminuido la frecuencia de complicaciones y ha mejorado el pronóstico. Pero determinados factores pueden hacer que la evolución sea tórpida, entre los que se encuentran las edades extremas de la vida, el diagnóstico y tratamiento tardíos, la infección por gérmenes con gran potencia patógena, el alcoholismo y la comorbilidad con otra enfermedad crónica. Y por último, y no deja de ser menos importante, las condiciones socioeconómicas e higiénico-sanitarias adversas. El diagnóstico diferencial de un paciente con neumonía debe realizarse ante las siguientes entidades: la tuberculosis pulmonar, con las bronquiectasias, con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas agudizadas, con el cáncer de pulmón, con el infarto pulmonar, con el edema pulmonar cardíaco o no, la uremia y la sarcoidosis. Revisa las características clínicas e imagenológicas de estas entidades que permiten diferenciarlas de la neumonía, como aparece en tu libro de texto y en la galería de imágenes del sitio. Referido a la evolución de esta enfermedad, es necesario recordar que la mayoría de los pacientes con neumonía evolucionan satisfactoriamente. No obstante, hay que señalar que en algunos pacientes se presentan complicaciones que pueden ser pulmonares y extrapulmonares. Entre las complicaciones pulmonares, la más frecuente pero menos grave es la pleuresía estéril, y menos común pero más grave es el empiema o colección pleural purulenta. También dentro de las complicaciones pulmonares se encuentran el absceso pulmonar, la atelectasia y las bronquiectasias. Las complicaciones extrapulmonares son de origen infeccioso y no infeccioso. Las de origen infeccioso incluyen las endocarditis, las meningitis,
los accesos renales y esplénicos y las artritis sépticas, entre otras. Las no infecciosas más comunes incluyen el ilio paralítico, la dilatación gástrica aguda, la insuficiencia cardíaca, las trombosis venosas, entre otras. Alrededor de la mitad de los pacientes con infección de las vías respiratorias inferiores se diagnostican y se tratan en la comunidad, sin necesidad de investigaciones adicionales. Entre los estudios que con más frecuencia se realizan para confirmar el diagnóstico de la neumonía y conocer su agente etiológico están: dentro de los exámenes analíticos se encuentran el leucograma, donde suele encontrarse leucocitosis a expensa de los polimorfos nucleares neutrófilos y en ocasiones desviación a la izquierda; la eritrosedimentación, que se encuentra acelerada en los momentos de mayor actividad del proceso infeccioso inflamatorio; la reacción en cadena de la polimerasa, útil y rápida, pero cara y no se practica en los laboratorios habituales; y las pruebas serológicas que permiten el diagnóstico de infecciones por legionela, clamidias, micoplasma y coxiela. Tienen el inconveniente de que los resultados son demorados, porque hay que hacer determinaciones comparativas de los niveles de IgM entre el inicio y el 14 a 21 días de evolución. Dentro de los exámenes imagenológicos utilizados se encuentran la radiografía de tórax póstero-anterior, en la que se observan las imágenes de consolidación lobar o segmentaria. Es necesario que conozcas que este estudio no tiene una sensibilidad del 100%, pues hay pacientes con síntomas y signos que hacen sospechar infección pulmonar y no se observan alteraciones en la radiografía de tórax. La tomografía axial computarizada de pulmón, que permite detectar condensaciones que no son observables en la radiografía simple. Dentro de los exámenes microbiológicos se encuentran el estudio microbiológico del esputo obtenido por expectoración o por métodos invasivos como el cepillado bronquial, la punción transtraqueal o transtorácica aspirativa. No es de utilidad como estudio rutinario, pero sí es muy importante en pacientes en los que sea imprescindible el conocimiento del agente causal. El hemocultivo tiene una baja sensibilidad. El tratamiento de las neumonías incluye la prevención y el tratamiento curativo oportuno. La medida preventiva actual más eficaz es la vacunación contra el virus de la influenza y contra el neumococo en grupos de riesgo, como son personas de 65 años o más, pacientes esplenectomizados, los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los diabéticos, los trasplantados y los alcohólicos, entre otros grupos de riesgo. Una de las principales decisiones es dónde tratar al paciente. Una estrategia útil y sencilla es la siguiente: requieren hospitalización los pacientes mayores de 60 años, los pacientes con enfermedades coexistentes como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, las nefropatías o hepatopatías crónicas o pacientes con neoplasias. La presencia de confusión mental, cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 30 respiraciones por minuto y cuando la presión arterial es menor de 90,60 milímetros de mercurio. Dadas las limitaciones de las pruebas microbiológicas para identificar el microorganismo causal en un número significativo de los casos, la selección inicial del tratamiento antimicrobiano se basa en factores epidemiológicos, cuadro clínico radiológico, la severidad de la afectación, así como la comorbilidad o presencia de otras enfermedades asociadas.
En los pacientes tratados ambulatoriamente, el tratamiento debe dirigirse fundamentalmente a combatir el agente causal más frecuente, el neumococo. Se sugiere la utilización de los antimicrobianos siguientes. De entre los betalactámicos, la penicilina G procaínica a 50.000 unidades internacionales por kilo por 7 días. Continúa siendo muy útil y de elección. La amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas por vía oral durante 5 a 7 días. También se suelen usar los macrólidos en pacientes con sensibilidad a los betalactámicos, entre los que encontramos la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 5 a 7 días, y la acitromicina, 500 miligramos diarios durante 5 días. Estos últimos son útiles también frente a micoplasma, clamidia, legionela y otros organismos atípicos frecuentes en las neumonías extrahospitalarias y no cubiertos por los betalactámicos. Si la probabilidad de resistencia del neumococo a los betalactámicos es alta, también se asocia con frecuencia a resistencia a estos macrólidos. En esta situación se sugiere el uso de la telitromicina, 800 miligramos diarios por vía oral por 7 días, o el uso de las nuevas fluoquinolonas, entre las que se encuentran el levofloxacino, 500 miligramos diarios por vía oral durante 7 días, y el moxifloxacino, 400 miligramos diarios por vía oral durante 7 días. En los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, que reúnan toda una serie de factores de riesgo, como ya explicamos anteriormente, y se decida que su tratamiento se desarrolle en un centro hospitalario, este debe incluir un tratamiento empírico inicial con regímenes terapéuticos que incluyan cefalosporinas de tercera generación y otras combinaciones, las que debes revisar en tu libro de texto. El tratamiento de los pacientes con neumonía intrahospitalaria lo revisarás en tu libro de texto, teniendo en cuenta que los indicadores más utilizados para la elección del tratamiento son el tiempo de hospitalización del paciente, la gravedad clínica, la enfermedad que motivó la hospitalización, la comorbilidad, la presencia de ventilación mecánica y el uso o no de antibióticos previamente. Una vez que hemos terminado nuestra actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Dentro de las afecciones respiratorias más comunes en la comunidad se encuentran el asma bronquial y la neumonía adquirida en este medio. De ahí la importancia de su conocimiento para su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. El asma es una enfermedad que su diagnóstico es clínico, de curso crónico, de presentación característica que requiere de una historia clínica detallada para realizar el diagnóstico diferencial en muchos casos. Los eventos fisiopatológicos que ocurren en el asma bronquial son la inflamación, la hiperreactividad bronquial y la obstrucción bronquial reversible. La prevención de la crisis asmática es un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, donde el médico integral comunitario desempeña un papel fundamental. Las neumonías adquiridas en la comunidad no son un proceso único, sino un grupo de infecciones causadas por diferentes microorganismos que afectan a todos los grupos de edades, lo que condiciona una epidemiología, una fisiopatología, un cuadro clínico y un pronóstico específico. La conducta terapéutica ante las neumonías se basa en varios pilares. Entre ellos, el uso de los antimicrobianos resulta esencial. De ahí la importancia del conocimiento de estos para su uso racional y efectivo. Las evidencias de laboratorio clínico, microbiológicas,
e imagenológicas, así como las anatomopatológicas y pruebas especiales, son de gran utilidad para confirmar el diagnóstico en estas entidades. Desde el año 100 antes de nuestra era se conocen sus manifestaciones clínicas y su carácter contagioso. Así la describió Hipócrates, Aristóteles y Galeno. No es hasta el año 1882 en que Robert Koch, empleando un novedoso método de tinción aplicado a esputos procedentes de pacientes con esta enfermedad, revela por primera vez el agente causante de la misma, el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, como se denomina en su honor. Durante varios años esta enfermedad azotó al mundo, hasta el descubrimiento en 1944 de la streptomicina y después en el 1952 con el desarrollo de la isoniazida, el primero de los antibióticos específicos que conseguirán convertir a la tuberculosis en una enfermedad curable en la mayoría de los casos. Pero en los últimos años, la tuberculosis ha vuelto a ser una enfermedad reemergente por diversos factores, entre los que destacan la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En la actualidad, estar infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana constituye el más importante factor de riesgo para sufrir tuberculosis pulmonar. Será la actividad que abordaremos durante la próxima semana.